grabar. Acuérdense que esto seguramente se va a suspender dentro de un rato y bueno, yo les mando el nuevo enlace, ¿de acuerdo? Sigo. Y les advierto que, les cuento, ¿no? Que ya recibí mis clases de grabación de los videos, donde es que están alojados esos videos que hacemos aquí por Zoom. Ya sé cómo recuperarlos, ya sé por qué era que no oía, o sea, veía uno de los videos grabados, pero no me oía. Veía a la persona hablando, pero no oía nada. Y entonces yo entendí que era que yo le había borrado el audio. Y dije, ya perdí eso. Mi hijo, muy pacientemente, un buen profesor, me enseñó muy bien, ¿no? Papi, lo que pasa es que tú le habías bajado el volumen a la cosa. Súbele el volumen y ya, perfecto. Todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, ya sé cómo es que lo tengo entonces que cargar yo no me atreví a hacer nada. Yo cuando vi eso, que los había echado a perder esos dos videos, que ya no tenían audio, yo dije, no sigo porque voy a seguirlos echando a perder, ¿no? Y no los había echado a perder, les había eliminado el audio y ya el volumen, y entonces, bueno, eso era lo que pasaba. Ya sé entonces que los puedo cargar en el canal de YouTube y estarán disponibles, ¿no? Para ustedes. Creo que son 3 los que están pendientes, lo que les estoy debiendo, ¿no? Así que bueno, eh, ok, perfecto, ya me están respondiendo otra cosa aquí, perfecto. Bueno, nada, vamos entonces a seguir. Fíjense ustedes, estamos en el primer módulo del esquema. ¿Le están viendo bien no, ¿le están viendo bien el esquema? Aquí está el primer módulo, el derecho administrativo, la administración pública y el ordenamiento jurídico administrativo. Sí, eso es lo esencial que vamos a ver en esta primera etapa del curso. En la unidad 1 empezamos con la administración pública y el derecho administrativo. Lo primero que vimos allí fue, lo que vimos allí fue justamente cómo surge el derecho administrativo, que tiene de particular, que es el derecho especial aplicado a la administración pública, y eso nos condujo a la necesidad de identificar la administración pública. ¿Qué es administración pública? Ahí nos detuvimos un tiempito, porque no es fácil identificar qué es administración pública. Entiendo que ahora deben tener una aproximación más certera, ahora saben más que antes, ¿qué podría llamarse administración pública? Sobre todo, ya saben que es necesario, cuando se identifica a la administración pública, no confundirla con los tribunales, no confundirla con la legislación, no confundirla con las otras funciones del Estado, porque son cosas distintas. Pero lo malo está en que no es fácil a veces distinguirla, que algunos pensadores consideran que se diferencia la administración de la legislación por unos rasgos, mientras que otros piensan que se diferencian por otros rasgos. A veces algunos autores consideran que algo es legislación y eso que unos consideran que es legislación, para otros es administración. Bueno, esa es una dificultad que tiene nuestra ciencia. Eso no pasa en biología. Si un gato es un gato, es un gato, y lo es para todo. En las universidades de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, un gato es un gato. Pero, en cambio, en el derecho, las cosas no son así. Entonces, ya sea porque el derecho mismo, el ordenamiento jurídico, tiene disposiciones especiales en cada país, o ya sea porque la concepción en un país varía un poco en relación con la concepción jurídica en otro país. Y por eso es que hemos visto varias escuelas, unas formalistas que le toman en cuenta más bien las formas, otros en cambio realistas que toman en cuenta la realidad, otros finalistas que toman en cuenta la finalidad, son las teleológicas, digámoslo así, ¿no? Entonces, dependiendo, pues repito, de la manera de acercarse al fenómeno jurídico, es posible que se tenga un concepto un poco distinto de administración pública. En términos generales, el grueso de lo que es administración, hay consenso en las distintas posiciones. Y más bien como hacia los extremos, cuando en ese gran conglomerado que podría considerarse que es la administración pública, cuando estamos hacia los confines de la galaxia, entonces allí ya no se sabe si
esa estrella pertenece a esta galaxia o pertenece a la galaxia de al lado. Entonces, bueno, justamente de eso se trata. Pues hay cosas que podrían ser consideradas administración por una escuela, mientras que para otros es posible que sea justicia o que sea legislación, pues, y no administración. Pues. Entonces, por eso es que tenemos que ver no una sola definición, sino varias, para que veamos pues, que con ese problema vamos a tener que lidiar a lo largo del estudio del derecho administrativo, en que la mayor parte de las veces todos sabremos que estamos hablando de la administración, es un reglamento dictado por el ministro y sobre un tema administrativo. Ah, bueno, eso es administración para los vieneses, para los franceses, para todo el mundo. Pero en cambio, como alguien dijo por allí, ahorita me estoy acordando en el examen, que el contrato, no logro ver, aquí está, admitir a Mayra Alejandra. Que un contrato firmado por un establecimiento deportivo pertenecía a un ministerio, el Ministerio de la Educación y el Deporte, imaginemos. No, eso no es administración porque no pertenece al Poder Ejecutivo. Ojo, sí pertenece al Poder Ejecutivo. Los establecimientos educativos pertenecientes al Ministerio de Educación son parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente y los ministerios y lo que está por debajo de los ministerios. Entonces, pero otros, por ejemplo, podrían decir, no, eso no es administración, porque para poder que algo sea administración, tiene que ejercerse una potestad pública. Eso lo dice Oriú, Escuela de Tolosa. Ah, bueno, pero y entonces, para celebrar un contrato de arrendamiento, ¿se requiere ejercer una potestad pública? No. Cualquier persona, cualquier hijo de vecina puede firmar un contrato. Yo te alquilo a ti algo y tú dices que sí y nos ponemos de acuerdo con el canon de arrendamiento y perfecto. Eso, yo no estoy actuando como una autoridad. Yo no estoy ejerciendo ninguna potestad pública, ni tú tampoco. De tal manera que para algunos, Oriú, Escuela de Tolosa, eso no es administración. Eso es una actividad particular, privada, digamos, aun cuando la esté realizando un órgano de la administración, como es una dependencia de un ministerio. Entonces, bueno, ese es el tema. Pues, o sea, que con estas distintas escuelas vamos seguramente a poder al menos aproximarnos para tratar de analizar si algo es administración o no. Y entonces, en consecuencia, aplicarle el derecho administrativo, porque si es administración, cuando haya un problema jurídico, el derecho que hay que aplicarle es el derecho administrativo y no el derecho ordinario. No el Código de Comercio, no el Código Civil, no la Ley del Trabajo, sino el derecho administrativo, las leyes administrativas, que son las que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el derecho administrativo? ¿Cuál es el derecho administrativo? Eso está ya en la segunda unidad, las fuentes del derecho administrativo. ¿Cómo se estructura el derecho administrativo? El derecho administrativo es un ordenamiento jurídico coherente destinado a una materia específica. Ya sabemos, a la administración pública está compuesto por normas, reglas de derecho. ¿De dónde provienen esas reglas de derecho? ¿Cómo sabemos nosotros que en nuestro derecho administrativo hay una regla que establece que todo acto administrativo debe ser notificado a su destinatario? Ah, bueno, porque vamos al ordenamiento jurídico administrativo y vemos que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que los actos administrativos tienen que ser notificados a su destinatario. Entonces, así es como nosotros manejamos el derecho administrativo, es decir, sabiendo que hay unas reglas que son aplicables a los casos dentro de los cuales está involucrada la administración. Y esos son leyes, son reglamentos en la Constitución, es decir, hay una serie de documentos en los cuales están contenidas esas normas que conforman el ordenamiento jurídico administrativo. Derecho administrativo y ordenamiento jurídico administrativo es lo mismo, casi lo mismo. Ordenamiento jurídico administrativo es el conjunto de normas. Cuando hablamos de derecho administrativo, de repente estamos hablando de la ciencia del derecho administrativo también, o sea que no son... esta clase, por ejemplo, esto no forma parte del ordenamiento jurídico administrativo, esto es el análisis que yo estoy haciendo de esta ciencia, de esta disciplina, que es el derecho administrativo, ¿no?
Pero nuestro ordenamiento jurídico administrativo está compuesto en las leyes, en los reglamentos, en la Constitución vigente actualmente en Venezuela. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Cuáles son esos documentos, esos instrumentos que contienen normas del derecho administrativo, ¿no? Entonces, esos documentos son los que normalmente, documentos, digo yo, instrumentos, esos mecanismos, son lo que normalmente llamamos fuentes del derecho. Y aquí les remito a sus conocimientos de fuentes del derecho que ustedes vieron en Introducción al Derecho. Fuentes del derecho son el lugar de donde proviene el derecho. Es así más o menos lo que nos enseñaban en Introducción al Derecho, ¿no? Pero ese lugar puede tener una doble connotación. Puede ser un lugar fáctico, real, hechos de la vida real, de donde proviene el derecho. Por ejemplo, los delitos. Ya me están advirtiendo que estamos quedándonos sin tiempo. Bueno, eso significa que tenemos como unos 5 minuticos más, ¿ok? Y después entonces yo les mando el enlace para la siguiente parte de la clase. Entonces, hay muchos delitos, últimamente han atracado a muchas personas, etcétera, o hay tráfico de drogas, y la sociedad venezolana se preocupa por aquello y dice hay que atacar eso. Bueno, uno de los instrumentos a través de los cuales se puede atacar es haciendo una ley o unas normas bueno, que busquen solución a soluciones propuestas por los que saben de esa materia. Entonces, bueno, esas propuestas de esos sabios, de esos técnicos, de esos profesionales, hay que convertirlas en normas jurídicas. Y bueno, eso es lo que el hecho en sí mismo y el conocimiento de los sabios, etcétera, o la preocupación de la población, esa es la fuente material, podríamos decir, ¿no? La fuente de donde surge la necesidad de que hayan unas normas sobre el tema. Pero la fuente formal es entonces la manera como el mismo ordenamiento jurídico propone que aquellas ideas científicas o no científicas, técnicas o del sentido común, se transformen en reglas obligatorias que todo el mundo tenga que cumplir. La policía la tiene que cumplir, los jueces tienen que respetarla, los bandidos saben que están esas normas allí, que si cometen el delito van a ir presos, la ciudadanía se siente tranquilo porque hay unas normas que sabe que hay que cumplir y que se están cumpliendo. Bueno, esa es la función del derecho, ¿no? Convertir las propuestas, los deseos, las necesidades en normas para que rijan de manera obligatoria en un determinado momento. Y eso se hace a través de las fuentes del derecho. La fuente formal del derecho, entonces, son el mecanismo que el propio ordenamiento jurídico establece o propone para que surjan postulados convertidos en verdaderas reglas de derecho exigibles, de obligatorio cumplimiento y garantizadas por el aparato coercitivo del Estado. Todo el aparato coercitivo del Estado, la policía, los tribunales, la fiscalía, etcétera, van a estar como garantes de que esas reglas sean efectivamente cumplidas. Bueno, entonces, eso está bien, eso lo aprendimos ya en Introducción al Derecho, no hay mayor problema. Lo que tenemos que estudiar ahora son las fuentes formales, esas son las que nos interesan fundamentalmente aquí, ¿no? Las fuentes formales del derecho administrativo. Esas fuentes formales del derecho, entonces, son fundamentalmente, yo les diría, yo no sé si eso fue lo que les dio su profesor de introducción, pero una fuente formal del derecho es la suma de dos cosas: una autoridad y un procedimiento. Eso es lo que es una fuente formal del derecho. Una autoridad que tiene potestad de dictar normas. Acuérdense que lo que hablaba Oriú de las potestades públicas, no todo el mundo puede hacer cosas que están encomendadas al Estado. El Estado puede hacerlas porque él tiene potestades. Ese es el poder público. El poder público es el conjunto de potestades que tienen los distintos integrantes del Estado. Entonces, una de esas potestades es la potestad normativa, el poder de dictar normas, de obligatorio cumplimiento. Yo, por ejemplo, podría querer establecer una serie de normas para el aprendizaje del derecho administrativo, pero no lo puedo hacer. Yo lo más que puedo hacer es
sugerirles a ustedes que hagan ciertas cosas o ir al consejo de facultad y proponer y a los otros profesores decirle, mira, caramba, tratar de convencerlo. Pero yo no tengo, Gustavo Urdaneta, profesor de Derecho Administrativo, no tiene potestad normativa. Yo no puedo, como funcionario que soy de la administración, no tengo potestad normativa. Si yo quisiera que fuera obligatorio, no sé qué, algo, no sé qué podría ser, no se me ocurrió ahorita, yo tendría que proponérselo al consejo de escuela, que es el que puede a su vez proponerle al consejo de facultad unas normas. Y ese consejo de facultad, si las considera, ese proyecto de normas las considera adecuadas, convenientes, se discute entre todos los que están allí y al final entonces las aprueban esa propuesta y la envían al Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario de la UCB es el que tiene potestad normativa para dictar reglamentos en la universidad, dicta el reglamento y entonces a partir de ese momento, cuando ese reglamento sea aprobado y publicado en la Gaceta Universitaria, comienza a ser exigible y a ser obligatoria la aplicación de esas normas en la universidad o en la escuela, donde sea, o en la cátedra, donde esté prevista la aplicación de esas normas, ¿no? Hasta ese momento era un deseo, una propuesta, una exigencia, pero no, admitir a Elisa, ok. Entonces, por un lado, la fuente es una autoridad dotada de potestad normativa. Y segundo, un procedimiento. Un procedimiento a través del cual esa propuesta se convierte en norma. Propuesta, discusión, aprobación en primera instancia, primera discusión, como sea, pues. O sea, hay un procedimiento que alguien estableció, o sea, porque siempre es el ordenamiento jurídico el que hace esto. El ordenamiento jurídico es el que le da potestad a alguna autoridad para dictar normas, por un lado, y ese mismo ordenamiento jurídico es el que le dice cómo es el procedimiento a través del cual esa autoridad va a hacer que una propuesta, un proyecto, se convierta en norma. Y ese procedimiento hay que cumplirlo. Una vez que se den esas dos cosas, una autoridad con potestad normativa y procedimiento, entonces tendremos como resultado unas normas jurídicas del derecho administrativo. Lo que nosotros vamos a ver aquí ahora son justamente esas fuentes formales del derecho administrativo. ¿Cuáles son esas autoridades dotadas de potestad normativa y cuáles son los procedimientos a través de los cuales esas autoridades crean normas, ¿no? Está bien, estamos claros entonces qué es lo que es una fuente formal del derecho administrativo. Unas formas, porque la autoridad y el procedimiento son formas, por eso que se llaman, no es ningún contenido. Esa forma es como si fuera un molde para hacer, no sé, pues, para hacer tortas, pues. Entonces, la torta es lo importante, lo que resulta de allí, pero esa torta para poderla hacer hay que hacerla con un molde y hay que hacerla con una receta, un procedimiento. Entonces, una vez que la receta se meta en el molde y se lleve al horno, imaginemos, entonces, bueno, al final tendremos la torta. Bueno, eso es lo que es la fuente formal del derecho, un molde externo cuyo resultado es unas fuentes del derecho. Esas fuentes del derecho administrativo, están viendo bien el esquema, ¿no? Esas fuentes del derecho administrativo tienen algunos rasgos vale la pena simplemente mencionar por encima, no son demasiado complicadas de captar, ¿no? Por un lado, esas fuentes son todas estatales. Ese es el principio del origen estatal de las normas jurídico-administrativas. Todas las fuentes del derecho administrativo están insertas dentro del Estado. Es el Estado venezolano el que crea el derecho administrativo. ¿A qué se opone esto? A la posibilidad de que los particulares creen normas. Los particulares no podemos crear normas, ¿no? Una asociación de vecinos no puede crear normas jurídicas, de derecho administrativo. Puede de repente establecer normas para el funcionamiento de la sede de la asociación de vecinos. El club privado, el club Táchira, puede crear un reglamentico y aquí hay que venir con mascarilla y aquí hay que ir hasta las 8 de la noche y el carro hay que usarlo así asado. Bueno, son reglas aplicables a ese club, pero eso no son reglas de derecho. Eso son reglas de funcionamiento internas de un establecimiento. Si se quiere que eso sea regla de derecho, hay que acudir a una autoridad estatal, a un alcalde, a un consejo municipal, a la Asamblea Nacional, que son los que tienen
son parte del Estado y son los que tienen la potestad de crear normas, ¿no? Entonces, principio inicial de origen estatal de las normas jurídico-administrativas. En segundo lugar, otro principio, otra característica general, esas fuentes no son una sola, sino muchas. Hay muchas fuentes. Yo se los he mencionado aquí. El presidente de la República puede dictar normas de derecho administrativo. La Asamblea Nacional también. El pueblo venezolano, al aprobar una constitución, que es el soberano y es el poder constituyente, puede crear normas de derecho administrativo. El Consejo Universitario de la UCB puede crear, un alcalde puede crear normas, un consejo municipal puede crear normas de derecho administrativo. Varias de esas autoridades y cada una de esas normas es distinta. No es lo mismo la norma que crea el alcalde que la que crea el consejo municipal, ni es tampoco igual a la que crea el consejo universitario. Entonces, diversidad de fuentes, hay muchas fuentes. Y entonces, habiendo muchas fuentes, es necesario tratar de ver que no se contradigan unas con otras, o